Hola, mi nombre es Adrián Meca, bienvenidos a este nuevo video. Se publica el mismo bajo licencia Creative Commons. Hoy vamos a ver una introducción al modelo de capas que vamos a sugerir para los que están realizando su primer desarrollo en la materia. Bien, en primer lugar, nosotros vamos a trabajar con un modelo de capas, ¿sí? Sin embargo, hemos elegido esta arquitectura entre muchas disponibles porque es simple. Es fácil de entender, sobre todo para aquellos que están realizando por primera vez un em, desarrollo de un sistema. ¿Sí? Hay muchas alternativas, hay mejores, incluso hay arquitecturas que pueden utilizarse para una capa en particular, ¿sí? Pero nosotros vamos a optar por esta forma de trabajar para simplificar a aquellas personas que están haciendo sus primeros desarrollos. Las personas que quieran utilizar otra arquitectura, es bienvenido el uso de cualquier otra arquitectura que ustedes quieran. En el ejemplo, que después vamos a ver un desarrollo parcial, sobre el que van a realizar unos ejercicios, cuenta con una división entre las capas de lógica, ¿sí? Donde tenemos la lógica de negocios. Tenemos una capa que se encarga del acceso hacia los datos que se encuentran en la base de datos y una capa que se encarga de la interfaz de usuario. La idea es separar estos conceptos para que entre sí sean independientes. Por eso vamos a enfocarnos en una arquitectura que tiene un- una capa de lógica, donde van a ir todas las reglas de negocios que el negocio pretende implementar, una capa de data que se va a encargar de recuperar la información de la base de datos y crear objetos de nuestro modelo de dominio, digamos en nuestra diagrama de clases, en función a esos datos. Y una interfaz de usuario que se va a encargar de toda la interacción con el usuario. Si nosotros realizamos bien esta división, las interfaces de usuario pueden pueden ser, digamos, alternativas según los distintos medios. Podemos tener una interfaz web, una interfaz de consola o una interfaz de escritorio, que en definitiva no, em, no necesitan modificarse por reglas de negocio que cambian y a su vez si cambia la interfaz o diseñamos alguna mejora en la interfaz pero que no modifique cómo opera el negocio, no necesitamos modificar resto del sistema. Tienes además la ventaja de cualquier error o mejora cualquier error que solucionemos o mejora que hagamos en el sistema, eh, va a estar disponible para todas las interfaces que realicemos sin tener que recodificar. Bien, para poder realizar esto, nosotros vamos a implementar cada una de las capas una, como un package independiente. ¿Sí? Vamos a tener un package con la interfaz, un package con la lógica, uno con el, el acceso a base de datos, pero para poder intercambiar información entre estas capas sin lograr, o sea, y lograr que éstas sean independientes y no haya un acoplamiento entre ellas, vamos a utilizar eh, un conjunto de entidades, ¿sí? Que vamos a poner en un package extra, donde solo vamos a tener allí los objetos de nuestro sistema que van a ser intercambiados entre eh, las distintas capas. Para esto nosotros vamos al realizar, por ejemplo, un sistema, digamos el login a nuestro sistema web, vamos a tener que el usuario va a ingresar a la página de login, va a ingresar sus datos, esto se va a enviar a un servlet de login. Este servlet va a mapear los objetos, digamos, los parámetros que venían de la página HTML, que son el, digamos, email y la contraseña, o el usuario y la contraseña, y va a crear un nuevo objeto de la capa entidades, llamado persona. Ese objeto persona,
que a su vez contiene un objeto documento, que en este caso no vamos a recibir información para completarlo, solo vamos a recibir el usuario y la contraseña, vamos a crear un nuevo objeto persona. Vamos a setearle el usuario y la contraseña, o el email y la contraseña, y lo vamos a enviar a la capa de lógica, donde se va a encargar de hacer la validación que sea necesaria. Acá vamos a aplicar cualquier regla de negocio que necesitemos y cualquier operación que vamos a hacer a nivel de, digamos, de empresa o del funcionamiento del negocio, pero el método al que llamemos de este objeto de lógica no va a ser con el usuario y la contraseña, va a ser con un objeto persona. ¿Por qué es esto? Porque hoy, como les digo el ejemplo, estamos recibiendo usuario y contraseña, y el día de mañana podríamos estar recibiendo simplemente un token, o podríamos estar recibiendo un email y una contraseña, o un número de teléfono. Entonces, si nosotros hiciéramos que el método login recibiera un usuario y una contraseña, y el día de mañana tenemos un cambio o una alternativa, vamos a tener que crear otro método login o modificar el código de este para que soporte. En cambio, si solamente estamos cambiando el parámetro, por ejemplo, de usuario a un email, al estar enviando el objeto persona, al hacer ese cambio, no se va a ver reflejado en la llamada al método, y quizás ni siquiera haya que hacer un cambio en el objeto control login, porque no utilizaba la parte del usuario, solo revisaba la contraseña. Y luego este objeto ejecutaba un método de una clase que corresponde a la capa de datos, data persona. Por ejemplo, get by user, y enviamos el objeto persona. Entonces, esta capa va a realizar un select a la tabla persona con el usuario y la contraseña, y el día que se cambia por email y contraseña, va a realizar un select por email y la contraseña. De esa forma, nosotros, al estar siempre comunicándonos con objetos de entidades, el acoplamiento disminuye, ¿sí? El aislamiento entre las capas aumenta, el sistema se hace más fácil de mantener, es más sencillo entender qué tipo de objeto estamos enviando, porque a veces al decir usuario y contraseña es fácil notarlo, pero otras veces la cantidad de parámetros son muchos, algunos son opcionales, algunos son obligatorios, y no tenemos la certeza exacta de qué estamos enviando. En cambio, al usar objetos de nuestro dominio, es mucho más fácil de entender, de mantener y de adaptar a las nuevas necesidades. El objeto, digamos, el data persona, va a hacer los selects que necesite hacia la base de datos, va a recuperar los datos que necesite, va entonces a recibir datos de la tabla. ¿Sí? En el caso nuestro, como vamos a utilizar JDBC, vamos a tener un result set con los datos. Entonces vamos a crear un objeto, o vamos a usar el mismo objeto, vamos a crear un nuevo objeto persona, y vamos a completarlo con los datos que recuperamos del result set. Algo que vamos a llamar nosotros mapear a objeto. ¿Sí? Vamos a mapear de los datos del result set a nuestro objeto persona. Vamos a completar toda la información que necesitamos y vamos a devolver el objeto persona hacia el controlador. Podría ser que necesite hacer alguna validación o un control, si es así lo hará, si no, directamente devuelve el objeto persona hacia el servlet login. De esta forma, siempre que estuvimos interactuando entre las distintas capas, lo hicimos a través de objetos de nuestro dominio. Esto también permitiría, por ejemplo, implementar las capas como proyectos independientes y ser reusables entre distintos proyectos. Nosotros no lo vamos a hacer para mantener la simplicidad, como lo dije, para aquellas personas que están realizando su primer desarrollo, para evitar un grado de complejidad que haga difícil entender toda la lógica general. Vamos a tratar de mantenerlo lo más simple posible para su primer desarrollo. Pero podría implementarse de muchas formas esto. Una vez que recibimos el objeto persona en el server login,
vamos a redirigir desde el servlet, ya sea por redirect o por forward, según la necesidad. Después cuando veamos la capa web, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a poder redirigir a la página que corresponda al main, al menú, o directamente a una página si estuviéramos en un carrito de compra para hacer las compras necesarias. Bien, nosotros cuando realizamos esto tenemos que tener en cuenta que lo más importante va a ser definir qué clases y qué objetos vamos a incluir en cada capa y qué vamos a realizar en cada una. No es una tarea sencilla al principio. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que en la interfaz, ya sea de consola, web, escritorio, cual sea, no estemos validando reglas de negocio. Lo único que debemos hacer en las capas de interfaz es obtener los datos que el usuario nos envía y transformarlos en objetos del modelo de dominio y pasarlos a la capa de lógica. Y cuando recibimos la respuesta de la capa de lógica en forma de objetos del modelo de dominio, la idea es convertirlos en una respuesta visible al usuario, o sea, mostrarlos en una página web, en la consola o el medio que sea, de forma que el usuario lo pueda entender, sea simple y útil. Pero no tendríamos que hacer ninguna regla de negocio válida acá. ¿Podemos realizar alguna validación? Solo validaciones simples, como tipos de datos y cosas similares. No más que eso. Toda lógica tendría que ser validada e implementada en la lógica, como su nombre lo dice. Desde cosas como, por ejemplo, cifrar la contraseña para no guardarla en texto plano, hasta cuestiones como, por ejemplo, durante un sistema de turnos, validar que el turno esté disponible, que la fecha de la fecha hasta se cumplan, que el día y el horario sean válidos, toda esa información, todas esas reglas de negocio y todas esas validaciones, sobre todo cuando son cruzadas entre distintos objetos, la tenemos que realizar en la capa de lógica, donde vamos a recibir un objeto de nuestro dominio y vamos a utilizar solamente los atributos que necesitamos para validar. Vamos a recibir más información probablemente que no usamos para la validación, pero no afecta la lógica. Justamente esto es parte de la separación y de la división de roles. Solo vamos a utilizar lo necesario para implementar la lógica del negocio. Todos los demás datos que funcionan como parte del resto de nuestro sistema, ya sea para mostrar, para almacenar en la base de datos o para validar o utilizar en otra parte del sistema, son datos que vamos a registrar según la necesidad, pero no necesariamente vamos a utilizar en el propio controlador donde estamos haciendo las validaciones. Por ejemplo, si en la capa esta luego estuviéramos registrando, dando de alta a una persona, vamos a recibir todos los datos de la persona. Puede que haya datos que no necesitamos validar, una descripción o un estado, una frase de la persona para guardar en nuestro sistema si tuviera un contenido social, no lo vamos a validar. Simplemente lo vamos a recibir y almacenar. Sin embargo, si recibimos un usuario, vamos a ver que no esté repetido, vamos a ver que el largo mínimo se cumpla, lo mismo para la contraseña, que siga las reglas de negocio que implementamos, pero no necesariamente vamos a validar mucha información sobre, por ejemplo, el género de la persona o la ciudad de origen y demás. Mientras no necesitemos hacerlo en ese punto, puede que no lo hagamos. Si en alguna parte del sistema se volviera importante el asegurarnos que la locación de esa persona sea correcta, sí lo haríamos. Entonces, solo vamos a utilizar en la capa de lógica los elementos que necesitemos en cada lugar. Y luego, en la capa de acceso a base de datos, vamos a recibir un objeto persona y desde la lógica nos van a indicar la acción a realizar. Es decir, nos van a decir si queremos obtener una persona en función de su usuario y contraseña, si queremos obtener una persona en función de su tipo y número de documento, o por parte de su nombre para hacer una búsqueda, o si queremos obtener un listado completo de personas, por ejemplo,
¿sí? Queremos obtener el listado completo de personas, bueno, vamos a recibir la orden para recuperar el listado completo. Y la capa de datos se va a encargar de convertir esa orden de la lógica en acciones en la base de datos, en este caso, porque así lo estamos implementando. Entonces, por ejemplo, obtener el listado completo de personas se traduce a un select con los datos que querramos traer from persona. Y si tuviéramos con un nombre parcial, select from persona, where nombre, like y la expresión regular con parte del nombre. Y de esa forma, si estamos creando una nueva persona, será un método new o add y va a recibir un objeto persona como parámetro. Y lo que va a traducir la capa de data es eso, se va a traducir en un insert hacia la base de datos. O si estamos modificando una persona en una update. Si estamos haciendo una eliminación, la capa de data se va a encargar de determinar si tiene que ser física o lógica y va a utilizar un delete si es una baja física o va a utilizar un update para setear una fecha de baja si es una baja lógica, por ejemplo. Entonces, de esa forma, toda la lógica de la base de datos, todo lo que corresponde a acceso a la base de datos, tablas, campos de la base de datos, los datos del connection string y demás van a quedar restringidos a la capa de datos y no deberían salir a la lógica. De la misma forma, la lógica no debería estar en la interfaz gráfica, es decir, ni siquiera en los servlets. Los servlets solo deberían mapear del input del usuario a objetos y de objetos a output hacia el usuario. Y la capa de data debería mapear también el objeto persona que recibe hacia instrucciones SQL o desde el resultado de una instrucción SQL hacia un objeto o un conjunto de objetos, como en el caso de getAll, que debería recibir una lista de personas y devolverlo. Bien, a su vez, la capa de entidades en nuestra arquitectura va a tener únicamente un conjunto de información que necesitamos transferir entre capas. Las flechas azules que ustedes ven aquí serían el uso que se hace. La interfaz hace uso de la lógica. La lógica hace uso de la capa de data, que a su vez hace uso de la base de datos. Y todas las capas hacen uso de entidades. ¿Sí? Entidades es la forma en la que transferimos información de una capa hacia otra. Bien, luego vamos a tener en cuenta que como regla general tratamos de utilizar en la capa de lógica como una primera aproximación para tratar de desarrollar el sistema a aquellas personas que están empezando. Digamos, podrían intentar crear un objeto controlador por cada caso de uso de usuario, con todos sus caminos principales y alternativos. Puede ser que algo se reutilice en varios lugares y convenga independizarse, por ejemplo la parte del login y el registro, o podría haber algún controlador que incluya algunos elementos extra, como por ejemplo si estamos hablando de un alquiler de vehículos, una agencia de alquileres, la reserva, el alquiler mismo y la devolución podrían estar dentro de un mismo controlador, o separar toda esa lógica en un lugar independiente en caso de cancelaciones o devoluciones. Pero en general, una primera aproximación puede realizarse creando uno por caso de uso de usuario. Luego, con la práctica, van a ir dándose cuenta de qué mejoras pueden realizar. Bien, en cuanto al acceso a base de datos, la idea sería uno por un elemento con todos sus componentes. Por ejemplo, si hablamos de este caso de persona que contiene un objeto documento, vamos a hacer el select a la tabla persona. Si tiene el documento ahí adentro, vamos a recuperarlo, el tipo y número de documento, y lo vamos a crear en objetos diferentes. Pero vamos a tener un solo acceso para recuperar la persona. Si tuviera el documento en una tabla independiente, sería un select a persona con los joins correspondientes a documento. Lo mismo, por ejemplo, en una factura. Salvo que tengamos una necesidad muy específica de utilizar cada línea, vamos a tener, por ejemplo,
una data artículo para lo que es el uso general de los artículos, pero cuando hablamos de facturas vamos a tener un solo componente que se encargue de la cabecera, el detalle y quizás los totales y subtotales. Todo eso vamos a utilizarlo en el objeto data factura. De esa forma unificamos el lugar donde vamos a hacer todos los accesos y podemos maximizar la reusabilidad del código dentro de esa clase. En cuanto a la interfaz es un poco más difícil de definir porque distintas interfaces tienen distintos enfoques. No es lo mismo los componentes web donde no podemos manejar un estado, ¿sí? Web y el protocolo HTTP es stateless y no podemos transferir o mantener un estado de forma simple a casos como escritorio, donde sí podemos mantener el estado de una ventana a otra. Entonces es un poco más difícil. Cuando lleguemos a la capa web para el trabajo práctico vamos a ver una recomendación sobre cómo crear las interfaces web. En cuanto a entidades, es quizás la parte donde tengan más experiencia. Vamos a utilizar un objeto por cada elemento de nuestro diagrama de clase o modelo de dominio sobre el cual estuvimos trabajando para modelar el negocio. La capa de acceso a datos va a ser en función de nuestro diagrama de entidad-relación y puede ser que un objeto de data se encargue de manejar muchas tablas o solo una. Y el mapeo entre las tablas y las entidades debe realizarse en función, digamos, de la lógica relacional. No es exactamente igual que la lógica de objetos. Por lo tanto, hay un mapeo que debe realizarse entre un objeto y otro. No hay una coincidencia exacta, aunque en muchas entidades sí va a ser similar. No hay una coincidencia uno a uno entre entidades y acceso a base de datos. A continuación vamos a ver un ejemplo. No van a encontrar estos mismos nombres en todos los objetos en el ejemplo. Estos nombres como los controladores y demás, o data persona, están así para que sea más fácil de entender en el diagrama. Pero van a ver que es muy fácil darse cuenta cuál objeto se corresponde con el ejemplo que vamos a ver ahora en Java. Espero que les haya servido y sea de utilidad esta explicación para empezar a trabajar con el trabajo práctico en este modelo de capas sencillo que estamos proponiendo, pero si ustedes tienen algún conocimiento o un poco de experiencia y quieren utilizar otro, es bienvenido. Bueno, hasta la próxima.